La desigualdad es ineficiente y es insostenible. No es un tema solo ético, de verdad. No es solo un tema moral. Nosotros hablamos de igualdad y nos referimos a igualdad de derechos, a titularidad de derechos, de que toda persona cuando nace con un conjunto de derechos, que a lo mejor el Estado y la sociedad no se los puede otorgar inmediatamente, pero esa persona, ese niño, esa niña es sujeto de derechos. Tiene derecho a la vida, a la educación, a la salud, y debería ser así, a educación gratuita como la tenemos en esta gran casa de estudios. Es decir, quedan muy pocos lugares. Miren, en Chile, donde yo vivo, no hay una sola universidad gratuita. Bueno, está empezando con la reforma educativa, que a la pobre presidenta le han pegado por todos lados, pero la universidad cuesta, la educación cuesta. Y en nuestro país, digo, hay que valorar lo que tenemos. Esto lo tenemos, por lo pronto. Pero además porque la desigualdad conspira contra el desarrollo. Por supuesto, sociedades más desiguales son sociedades menos productivas, sociedades más violentas, sociedades verdaderamente en problemas, y porque hay costos muy fuertes en la desigualdad. Si tenemos desigualdades educativas, pues esa persona no va a poder acceder al mercado laboral con un buen sueldo. O tenemos brechas de salud, tampoco van a poder llegar. Y porque la desigualdad del ingreso también te impide la movilidad. Naces en un hogar pobre y mueres en un hogar pobre. No hay esa movilidad generacional tan importante. Y porque hay pocos incentivos para la innovación, la productividad y el esfuerzo. Nosotros en CEPAL estamos evaluando la posibilidad de un ingreso básico para los jóvenes, ¿verdad? Para los jóvenes en edad de trabajar. ¿Por qué? Porque los jóvenes de hogares pobres no tienen el respaldo y tienen que salir a la sobrevivencia, ¿no? Entonces, si pudiéramos otorgar un ingreso básico a ese sector de la población, entonces hay más incentivos para que ese joven diga, bueno, no, tengo un ingreso básico que me va a ayudar a sobrevivir, ¿verdad? Y yo de aquí puedo entonces luchar por mejores estudios, es emancipador, es un ingreso que es emancipador. Nosotros en CEPAL hablamos de algo muy grave, de que el origen de la desigualdad está enraizado en la cultura del privilegio. Ahí estamos. Esa cultura del privilegio que nos ha acompañado desde la época de la colonia, los privilegios. Y que esta cultura de los privilegios ha naturalizado la desigualdad. ¿La vemos natural? No, es que él pues, tiene palancas, ¿no? Tiene palancas, privilegios. No, pues es que él tiene coche, privilegios. Es decir, hemos llegado a tal punto que hemos naturalizado la desigualdad a través de la cultura de los privilegios que se ha instalado de forma muy profunda, en donde naturaliza la diferencia, nos dice, bueno, ahí naciste, ¿no? Donde naciste, y la escala social, mayor acceso a la educación, a la salud, etcétera. Y también hay una cultura del privilegio en la heterogeneidad estructural, es decir, las empresas. ¿Cuáles son las empresas que tienen más acceso a incentivos fiscales, a créditos, que pueden eludir y evadir sus impuestos? Entonces, esa heterogeneidad estructural que nosotros en CEPAL hemos analizado desde la perspectiva estructural es la fábrica de la desigualdad. Esa es la fábrica de la desigualdad porque reproduce justamente las brechas educativas, sociales, de conocimiento. Son las grandes empresas las que se están apropiando de los modos de producción. Y porque la cultura del privilegio resulta en grandes desigualdades de ingresos, en alta concentración de la riqueza. Miren ustedes, acabamos de terminar un estudio en México, donde vemos que el 10% de la población se apropia del 80% de la riqueza. No del ingreso, ahora estoy hablando de la riqueza. Riqueza es patrimonio, riqueza son activos, riqueza es dinero, el capital. Entonces el 10% se apropia del 80% en México. Entonces eso es una desigualdad que tenemos que combatir. Y la desigualdad también se transforma en inequidades tributarias. ¿Quién está pagando impuestos? La clase media. La clase alta elude, evade, encuentra caminos para no pagar, ¿no? Entonces,
tenemos que una parte de la cultura de los privilegios se traduce en evasión, elusión fiscal, en rigideces para la movilidad social, ¿no? Y en segregación territorial. Realmente hay una enorme segregación en las ciudades, en la infraestructura, en los accesos. Y aquí vemos nosotros los países en donde la mayor apropiación del ingreso, ¿verdad?, por parte de las élites. México, segundo lugar. Brasil, el primero. México, Chile, Colombia, ¿verdad? Bueno, y Estados Unidos, no podía fallar. Entonces, en donde el 1% se apropia de la mayor parte del ingreso en este caso, ¿verdad? En el otro era riqueza, pero aquí es ingreso. Y la verdad es que tenemos un Estado que avala la cultura del privilegio. Por supuesto, ¿cómo va a ser posible que en América Latina tengamos una evasión fiscal de 6,7% del PIB? ¿Cómo puede ser eso? ¿Dónde está? Es decir, nos dicen que no hay recursos, nos recortan el gasto público. Bueno, ¿y por qué no hacemos lo que Trump está haciendo, que es traer las empresas para que paguen impuestos en su país? Les bajó la tasa, pero aún así los está diciendo, vengan y paguen impuestos aquí, no en Irlanda, aquí. ¿Y nosotros? ¿No? Porque, miren, el 45% de las ganancias de las grandes empresas transnacionales se va a paraísos fiscales. O sea, porque cuando esta gente evade, pues ¿a dónde va? ¿A Marte? No, lo llevan a los paraísos fiscales, ¿no?